Padre nuestro, maravilloso, grandioso, soberano y todopoderoso Dios, qué gusto, qué privilegio, qué deleite, qué gozo, qué paz, qué satisfacción nos das esta mañana de poder estar delante de ti en este día santo, celebrando la gloria de nuestra salvación, regocijándonos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y teniendo comunión entre hermanos en esta familia magnífica de la fe que tú has formado por tu sacrificio único y suficiente en la cruz. Te damos muchísimas gracias, oh Dios. Nuestro corazón hoy rebosa de alegría. Aunque algunos de nosotros estamos siendo afligidos de diversas maneras, algunos con enfermedades, otros con problemas económicos, otros con problemas familiares, pero estamos aquí porque te amamos y queremos obedecer tus mandamientos y sabemos que venir a tu casa es lo mejor, aun cuando estamos afligidos, venir a tu casa es lo mejor. Aquí tú hablas a nuestros corazones por medio de la exposición de tu palabra, fortaleces nuestra fe, nos consuelas y nos alientas para seguir adelante. Aquí tú das esfuerzo al cansado y aumentas las fuerzas del que no tiene ningunas. Por eso estamos aquí confiados de que veremos hoy tu bondad y que tu amor se manifestará a nosotros. Gracias, oh Dios, buen Dios, por tan grande amor, y gracias porque nos has dado la mejor parte. Te has dado a ti mismo para que nosotros te disfrutemos y vivamos por ti y para ti. Muchas gracias por todo este sostenimiento que has dado a nuestras vidas a lo largo de nuestros años. Hasta aquí nos has ayudado. Es un privilegio para nosotros ser parte de una iglesia bíblicamente constituida que tú has decidido formar en esta ciudad, y no te damos gracias porque hoy tenemos la salud, los recursos económicos y las posibilidades providenciales. Nada nos impidió llegar hoy hasta aquí y nuestros corazones están dispuestos para escuchar tu palabra. Háblanos hoy, Señor. Te damos gracias por los pastores maestros, hermanos, varones que tú escogiste, llamaste, preparaste y ordenaste para el santo oficio del ministerio de la palabra. Te damos gracias por ellos y pedimos por ellos para que tu palabra sea predicada y tu voz sea oída hoy sobre toda la faz de la tierra en todas las congregaciones del Señor Jesucristo. Oramos especialmente por nuestros hermanos en La Estrella, nuestros hermanos en el Carmen, nuestros hermanos en Quibdó y en todas las otras iglesias del Señor Jesús sobre la faz de la tierra. Sea hoy conocido tu nombre, alabado tu nombre, tu ser santo sea glorificado, exaltado, tenido por santísimo, por supremo, por altísimo, por grandísimo, en una soberanía, en una autonomía, en una grandeza inalcanzables para la mente humana. Humilla hoy al pecador y exalta tu grande nombre, oh Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a abrir sus Biblias en Hechos, capítulo 10. Hechos, capítulo 10, y vamos a leer todo el capítulo, del versículo 1 al versículo 48. Este pasaje es un pasaje demasiado importante para nosotros los que no somos judíos. Hechos capítulo 10, versículos del 1 al 48. Dice así la palabra de nuestro Dios. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo.
Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos le dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre.
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. La imagen que debe predominar en nuestra mente desde que comenzamos a estudiar el libro de Hechos es la imagen de Cristo sentado en su trono, a la diestra del Padre, gobernándolo todo, pero en especial gobernando lo que sucede en su iglesia. El Señor Jesús ya nos ha mostrado, en lo que hemos estudiado de este libro, que desde su trono Él ha enviado grandes dificultades a la iglesia, persecuciones y grandes problemas por medio de los cuales la ha hecho avanzar grandemente. Es la sabiduría de Cristo en el uso del bien y el mal, que trajo, por ejemplo, la muerte de Esteban, algo muy doloroso y difícil, pero con esa muerte trajo a escena al gran apóstol Pablo, que ahora está en una posición de convertirse en protagonista. Sin embargo, antes de que Pablo aparezca como protagonista, Pedro debe regresar a la escena como protagonista, porque Dios le prometió a Pedro que le daría a él las llaves del reino de los cielos, es decir, abrir la puerta de la salvación, tanto a los judíos como a los no judíos, que conocemos con el nombre de gentiles. La semana pasada entonces Pedro regresó a ser protagonista y vimos cómo Dios lo envió en una maravillosa misión de salvación, y luego le ordena posar en casa de un tocayo suyo, otro Simón, que tenía por oficio ser curtidor, un oficio abominable para los judíos. Curtidor es tomar pieles de animales para convertirlos en prendas. Este oficio es abominable a los judíos porque el curtidor tiene que tocar y manipular cuerpos de animales muertos, lo cual por las enseñanzas de la antigua ley ceremonial judía es totalmente abominable a un judío ortodoxo. Con esa experiencia de tener que ir a morar en casa de un curtidor, Cristo está preparando a Pedro para que pueda entrar en la casa de un hombre no judío y abrir la puerta de la salvación a los no judíos. Ya la abrió a los judíos, ahora la va a abrir a los no judíos, porque Pedro es el portero oficial del reino de Dios. Y eso es lo que tenemos en nuestro pasaje. El tema de nuestro pasaje es cómo Cristo desde su trono usa a Pedro para abrir la segunda puerta de la salvación, la de los no judíos. Ese es el tema. Cómo Cristo desde su trono usa a Pedro para abrir la puerta de la salvación, la segunda puerta de la salvación, la de los no judíos. Por tanto, el título que le hemos puesto a nuestro mensaje en el día de hoy es La segunda puerta a la nueva humanidad. La segunda puerta a la nueva humanidad. Esta es la puerta que tiene que ver con nosotros, hermanos. Nosotros somos no judíos. Esta es la puerta que ya la mayoría de los que estamos aquí, gloria a Dios por su gracia, ya la hemos cruzado. Y lo que vemos en nuestro pasaje son tres cosas. En primer lugar, vemos la preparación para abrir la puerta, en los versículos 1 al 33. Segundo, vemos la predicación que abre la puerta, en los versículos 34 al 43. Y en tercer lugar, la entrada evidente por la puerta. La entrada evidente por la puerta, los versículos 44 al 48. Preparación, predicación y entrada evidente por la puerta de la salvación para los no judíos. Nuestro pasaje está ubicado en el siglo I. En este pasaje vemos a Cristo glorioso, pero necesitamos viajar a nuestras vidas al siglo XXI y aplicarlo a nosotros hoy. Veamos entonces en primer lugar la preparación para abrir la puerta de la salvación a los no creyentes. Esto está en los versículos 1 al 33. El pasaje nos muestra primero la preparación que Cristo da
a aquellos que van a entrar por la puerta. Se trata de un romano llamado Cornelio, con su familia y amigos. Este hombre era un militar y vivía en una ciudad gentil, una ciudad romana, una ciudad no judía, predominantemente no judía. Y este hombre Cornelio era un hombre piadoso, ya había tenido un contacto con Dios a través de la religión judía. Ya él había escuchado la promesa que Dios había dado al pueblo de Israel y había creído en ella y asistía a la sinagoga. Él oraba, Cornelio ayunaba, Cornelio hacía muchas limosnas y era muy favorable al pueblo judío, y el pueblo judío ya lo apreciaba mucho. Así que el Señor había puesto los ojos sobre este gentil, y este hombre es como una especie de punta de lanza. Cornelio es alguien muy importante para nosotros, los que no somos judíos. Él es como una especie de punta de lanza, es como una especie de representante, es como una especie de símbolo de lo que iba a suceder en favor de nosotros, los no judíos. Así pues que el Señor ya lo había preparado, no sabemos por cuántos años, pero Cornelio estaba bien preparado para tener un conocimiento más exacto de Dios y encontrarse con el Evangelio del Señor Jesucristo. Ese es el primero que es preparado, Cornelio y sus amigos y su familia. Pero en segundo lugar, y mucho más difícil que preparar a Cornelio para Dios, fue preparar a Pedro, preparar al portero oficial del reino de Dios. Este pasaje nos muestra cómo el Espíritu Santo terminó de preparar a Pedro. Vamos a volver a leer los versículos del 9 al 16. Y no le fue fácil al Espíritu Santo, fue difícil preparar a Pedro, porque Pedro era un judío desde niño obediente a todas las leyes judías, y Pedro tenía, como los demás judíos, una barrera de hostilidad hacia los no judíos, y por eso el Espíritu Santo tuvo que hacer un trabajo fuerte para preparar a Pedro. Leamos de nuevo los versos del 9 al 16. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Miren la respuesta insolente de Pedro. Entonces Pedro dijo: Señor, no. ¿Cómo así? Le están hablando del cielo. Y él dice que no. Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez: Pedro, 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 lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. ¿Notaron la dificultad en la preparación de Pedro? Aclaremos algunas cosas que están en el pasaje. ¿Qué es un éxtasis? Un éxtasis es una especie de trance. La mente recibe una influencia sobrenatural y la mente es absorbida por la visión, los sentidos y las demás facultades quedan suspendidas, y el individuo que está en ese éxtasis solo puede concentrarse en esa visión. Pedro está recibiendo allí, a través de esa visión, conocimiento puro de la verdad de Dios. Pedro está recibiendo mayor conocimiento del que tenía. ¿Qué significa el lienzo amarrado de las 4 puntas y lleno de todo tipo de animales? En la Escritura, cuando se habla de los 4 ángulos o 4 puntos cardinales o las 4 puntas de la tierra, se refiere a la creación entera. Lo que nos está mostrando el pasaje es que en realidad estamos hablando de una nueva creación. Las 4 puntas, los puntos cardinales, toda la tierra entera, una nueva creación. Y todos esos animales que había sobre el lienzo representan la humanidad entera. Todo tipo de animales. Aquí los animales representan a seres humanos. La hostilidad que Pedro tenía para comer todo tipo de animal, que es la barrera ceremonial que recibió del Antiguo Testamento, se asemeja al aborrecimiento que Pedro recibió desde niño y que incubó y desarrolló hacia los no judíos. Las dos cosas tienen una raíz y una conexión. Entonces Dios coloca todos esos animales que representan a toda la humanidad
y le dice a Pedro: mata y come. Es decir, ya no va a haber más barreras para comer, ni ya va a haber más barreras para relacionarse con todo tipo de ser humano. Pero aquí viene lo más importante de mi primer punto, y es lo difícil de la preparación. La pregunta es esta: ¿por qué la visión hubo que repetirla 3 veces? ¿A quién se le ocurre algo? ¿Por qué la visión tuvo que ser repetida 3 veces? Por el cabeza dura de Pedro. Pedro es un cabeza dura. Sus prejuicios, sus ideas antiguo testamentarias para él son inamovibles. Y por tal razón el Señor, con mucho amor y con mucha paciencia, le repite la visión 3 veces. Y al repetirle la visión 3 veces, produce en él algo que es absolutamente indispensable para nosotros. La repetición hizo que Pedro se dedicara a pensar profundamente sobre este asunto. La verdad es que este asunto, el Señor aquí no se lo ha tocado a Pedro 3 veces. En realidad se lo ha tocado 4 veces, porque cuando el Señor estuvo sobre la faz de la tierra, caminando con él ya le había enseñado esto: que todos los alimentos y todos los animales ya no serían más inmundos. Así que en realidad Pedro fue enseñado sobre esto 4 veces. Pero fue solamente después de estas 3 repeticiones que Pedro se dedicó a hacer algo que tenemos que hacer todos los cristianos: pensar profundamente. Vean conmigo el verso 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí de lo que significaría la visión que había visto, Pedro estaba perplejo dentro de sí. Pedro estaba absorto. Pedro estaba unificado, estaba totalmente concentrado, pensando profundamente. Verso 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, ahí vemos cómo se repite este asunto de pensar profundamente. Solo cuando recibiendo un conocimiento de Dios, como lo recibió Pedro, con la ayuda del Espíritu Santo y la oración, pensamos profundamente sobre estas cosas, la palabra de Dios va a llevar a transformar a cabezas duras como Pedro y como nosotros. Veamos el versículo 28. Ya Pedro ya tiene la respuesta que buscaba en su pensamiento profundo. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Gloria a Dios, Cristo triunfó una vez más en el corazón de Pedro. Entonces vieron lo que es la preparación, cómo se necesitó esta preparación tan fuerte, tan poderosa, bueno, tanto en Cornelio como en el apóstol Pedro. Eso echaba entonces por tierra el prejuicio judío de las contaminaciones ceremoniales y la enemistad entre judíos y no judíos. Y eso ya nos abre la puerta, nos deja el terreno listo para nuestro segundo punto. Lo primero que acabamos de ver es la preparación para poder abrir la puerta. Ahora veamos la predicación que abre la puerta. La predicación que abre la puerta está entre los versículos 34 y 43, y lo que tenemos es al apóstol Pedro una vez más predicando algo que ya había hecho. Y predica básicamente el mismo sermón, pero con algunas adaptaciones especiales para esa ocasión. Vean conmigo el verso 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Cuando Pedro dice aquí que Dios no hace acepción de personas, quiere decir que Dios no solamente había escogido para salvación entre los judíos, sino que también ha escogido para salvación entre los no judíos. Hay hombres, mujeres, jóvenes y niños de todas las naciones que han sido escogidos por Dios, y no solamente de los judíos. Esta expresión, acepción de personas, no va en contra de la doctrina de la elección. Lo único que hace es trasladar la elección de Israel al resto de las naciones. Versículo 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos.
La paz de Dios por medio de Jesucristo no es solo para escogidos de Israel. La paz de Dios por medio de Jesucristo es para los escogidos de todas las naciones. Y este es el gran avance que hay en este pasaje. El resto, estas son las dos adaptaciones especiales para el momento. El resto del mensaje de Pedro es el mismo que había dado en sermones anteriores. Habla sobre la vida del Señor Jesús, habla sobre sus milagros, habla sobre su crucifixión, sobre su resurrección, sobre sus apariciones, y Pedro es muy enfático: el Señor resucitó, yo lo vi, yo comí con Él. Ese es el verdadero evangelio. Yo puedo hablarle a la gente de mi experiencia, de cómo he sido sanado, salvado por Dios, puedo invitar a las personas a que se acerquen a Dios y vean la gloria de Dios, pero si yo no predico a Cristo, a este crucificado y a este resucitado, no he predicado el evangelio. Por eso Pedro aquí, de una manera hermosa y sencilla, nos muestra cómo es que se debe predicar el evangelio, con todos los elementos: vida, milagros, muerte, resurrección. Yo lo vi resucitado, yo comí con Él. Y Pedro dice: su segunda venida es una realidad, y todos los que crean en este evangelio recibirán el perdón de los pecados y no será ninguno condenado. El que crea este evangelio recibirá la perfecta salvación que Cristo vino a dar a todos los que creen en Él. Y este evangelio es lo que abre la puerta, y este grupo grande e importante de gentiles que estaba allí, por la obra del Espíritu Santo en ellos, entra de manera evidente en el reino de Dios, en la nueva humanidad. Y ese es nuestro tercer punto: la entrada evidente por la puerta. Ya vimos la preparación para cruzar la puerta, ya vimos la predicación que abre la puerta, y ahora la entrada evidente por la puerta. Versículos 44 al 46. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, es decir, judíos convertidos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que estos también estaban luchando con el prejuicio. También sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Pedro, sin darse cuenta, sin saber lo que iba a ocurrir en esta misión, se hizo acompañar de varios judíos creyentes. Y en ese momento esos judíos creyentes hicieron el papel de testigos contundentes de que el evangelio también era para los no judíos. Estos testigos van a llevar el reporte de lo que pasó en casa de Cornelio a la iglesia en Jerusalén, y la barrera de separación entre judíos y no judíos dentro de la iglesia del Señor Jesucristo se va a ir al suelo, va a ser derribada por completo por el testimonio de Pedro, la enseñanza explícita de la visión, más el testimonio de estos fieles judíos convertidos que presenciaron el evento. Va a derribar por completo la barrera de separación dentro del cristianismo entre judíos y no judíos. Y para que eso fuese absolutamente evidente y nadie pudiera dudar de ello, el Espíritu Santo les dio a Cornelio y a su familia la misma señal que le dio a los apóstoles y a los primeros 120 convertidos en el aposento alto, de que pudieron hablar en idiomas extranjeros que no habían aprendido. Exactamente igual como ocurrió en Pentecostés, estos romanos de habla griega o latina hablaban en otros idiomas: árabe, medo, persa, qué sé yo, montones de idiomas, tal como sucedió en Pentecostés. Y esta es la señal evidente de que la barrera ha sido rota, y ahora judíos y no judíos forman parte de la nueva humanidad, y estos prejuicios ceremoniales y este aborrecimiento entre ellos es echado fuera. Y el primero en dar este paso es obviamente Pedro, quien ordena que los nuevos creyentes, los nuevos hermanos, sean bautizados y de esa manera hagan su ingreso oficial en la nueva humanidad, en el reino de Dios, en el nuevo Israel. Pueden ver cómo este pasaje exalta en gran manera al Señor Jesucristo,
quien sentado en su trono sigue avanzando su reino de manera maravillosa. Ya el Señor Jesucristo tiene dos cosas que le son necesarias para el gran avance del reino entre los no judíos. Tiene al gran apóstol Pablo, Saulo, convertido en Pablo, y tiene la puerta abierta para los no judíos, la que abrió Pedro. Y con estos dos elementos el Señor Jesús no podrá ser detenido en su conquista de una nueva humanidad. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Gloria a nuestro Rey. Bien, pero ¿cómo aplicamos este pasaje a nuestras vidas? ¿Cuál es la aplicación práctica? Trasladémonos ahora al siglo XXI y a nuestras propias vidas. ¿Qué nos está diciendo hoy el Espíritu Santo a nosotros? Creo que la principal aplicación de este pasaje para nosotros hoy tiene que ver con la experiencia de Pedro. Este pasaje nos muestra lo difícil que es para nosotros, los verdaderos creyentes, cambiar de forma de pensar y de actuar. Repito, este pasaje nos muestra lo difícil que es para nosotros, los ya creyentes, cambiar de forma de pensar y de forma de actuar. Piensen en todo lo que el Espíritu Santo hizo en Pedro para que cambiara de forma de pensar y de forma de actuar hacia las contaminaciones ceremoniales, dietéticas y hacia el aborrecimiento por los no judíos. Reconocemos que por lo menos el Espíritu Santo le dio a Pedro 4 cosas. Primero, le dio conocimiento, es decir, un entendimiento preciso de la verdad. Segundo, le exige obediencia. El Espíritu Santo le exigió a Pedro obedecer. Tercero, lo arrastra, lo induce, lo provoca al pensamiento profundo. Y cuarto, le repite y le repite. Y de esa manera logró que Pedro cambiara. No fue fácil, fíjense ustedes, son 4 cosas: conocimiento, pensamiento profundo, conocimiento, obediencia, pensamiento profundo y repetición. Podemos decir que ya Pedro cambió y fue un hombre totalmente transformado con respecto al asunto de kosher, así se llamaba la prohibición de comer alimentos contaminados, alimentos no permitidos en el Antiguo Testamento. Podemos decir que Pedro ya había quedado totalmente libre y había sido totalmente transformado. La respuesta es no. Ustedes recuerdan que Pedro volvió a cometer un error con respecto a esto en Gálatas 2 y que fue severamente regañado por Pablo. O sea que eso remarca aún más lo difícil que es para nosotros los creyentes cambiar nuestra forma de pensar y de actuar. Y yo quiero proponerles hoy que debemos llevarnos de esta palabra, de este texto, esa exigencia que el Señor nos hace. Es una exigencia cuádruple: conocimiento, obediencia, pensamiento profundo y repetición. Yo les voy a hacer una pregunta y ustedes me van a responder. Yo les voy a preguntar: ¿cómo cambia un cristiano? Y ustedes me van a responder: conocimiento, obediencia, pensamiento profundo y repetición. Y les voy a hacer la pregunta 3 veces. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo cambia un cristiano? ¿Cómo cambia un cristiano? ¿Y cómo cambia un cristiano? El cristiano cambia porque él hace que su alma coopere. El cristiano cambia porque él hace que su alma coopere. Conocimiento, obediencia, pensamiento profundo
y repetición. Así cambiamos los cristianos. Hacemos que nuestra alma coopere. Si el cristiano no hace que su alma coopere, no va a cambiar. Se va a quedar atascado en su pensamiento antiguo, se va a quedar atascado en sus pecados, se va a quedar atascado en todo aquello que le impide avanzar hacia una santificación superior. Y nosotros somos como Pedro, hermanos, tenemos mucha dificultad para cambiar. Hay todavía muchas cosas que no hemos cambiado. Por ejemplo, nuestro conocimiento acerca de Dios sigue siendo desbalanceado, asimétrico. Muchos aquí todavía creen que Dios es solo amor. Y cuando uno predica sobre la justicia de Dios y muestra los severos castigos que Dios da, muchos salen de aquí lastimados, ofendidos. Hay que cambiar, eso hay que cambiarlo. Muchos aquí todavía siguen llamando cosas que son malas como buenas y cosas que son buenas como malas. Necesitan un conocimiento más profundo, necesitan obediencia, necesitan pensamiento profundo y repetición. Pero hay muchas cosas que no hemos cambiado porque todavía surgen de nuestro todavía contaminado corazón. Todavía tenemos mucho amor a nosotros mismos. Todavía buscamos con mucha fuerza la felicidad terrenal. Todavía somos vencidos por el miedo. ¿Por qué es que todavía somos vencidos por el miedo? Si los cristianos debemos vencer el miedo. Y muchas otras cosas que no hemos cambiado y que hay que cambiar. Cosas muy difíciles de cambiar, que los pastores observamos que son difíciles de cambiar, como por ejemplo la forma del vestir sensual de las damas. Hay damas que tienen muchos años en la fe y todavía visten sensual, y se les ha dicho muchas veces y no han dejado de vestir sensual. El enamoramiento como la forma de acercarse al matrimonio, siguen atrapadas en enamoramientos equivocados o atrapados en enamoramientos equivocados. Esclavizados por deudas, los cristianos llevan años y años y siguen esclavizados por deudas. Cristianos que llegan tarde a todas partes. ¿Por qué no has cambiado eso, querido hermano, si tienes 20 años de cristiano? Porque eres igual que Pedro y no haces que tu alma coopere. Pero peor aún, siguen atrapados en pecados como la pornografía, creyentes todavía ya casados viendo pornografía. La borrachera, creyentes atrapados en borrachera. Mentiras, creyentes diciendo mentiras. Chismes, creyentes chismeando. Hermanos, eso no debe ser. Debemos ser cambiados, debemos vencer nuestro prejuicio, debemos vencer nuestro pecado. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo es que es esa transformación? La transformación se produce cuando el creyente hace que su alma coopere. Si no haces que tu alma coopere, no vas a ser transformado. ¿Cómo vamos a adquirir el conocimiento que nos transforma? El conocimiento que es el primer paso de coopere. No va a ser por medio de visiones. Ya no vas a tener ni visiones, ni sueños, ni revelaciones especiales. La comunicación directa de Dios ha cesado. La comunicación ahora es indirecta. Así que tienes que tener claro que el primer paso de coopere lo vas a tener solo en las Escrituras. ¿Cómo vas a tener obediencia? ¿Cómo vamos a tener el segundo paso de coopere? Debes orar, debes pedir al Espíritu Santo la llenura y debes obedecer así no entiendas muy bien lo que Dios te está demandando. Simplemente porque Dios te lo ha demandado, debes obedecer. Pastor, es que yo me siento hipócrita si hago lo que no siento que debo hacer. Esto se ve mucho, por ejemplo, en el caso del perdón. Cuando hay un problema entre hermanos, uno le dice a los hermanos, hermano, tú debes perdonar al otro. Pastor, es que yo me siento hipócrita porque no lo quiero perdonar. Bueno, ándale, perdona. Tienes que perdonar, así no lo entiendas bien.
Te voy a mandar un estudio acerca del perdón para que te des cuenta que el perdón no comienza con los sentimientos, el perdón comienza con obediencia, con fe. Entonces necesitas obediencia y la tendrás de la llenura del Espíritu. Pensamiento profundo. ¿Quién te puede hacer pensar profundamente? Sino tú mismo. Tú tienes que esforzarte en pensar profundamente. El Señor me ha puesto a mí a repetirte esto muchas veces. No es la primera vez que yo te digo que tienes que pensar profundamente, yo te lo he dicho muchas veces. Pero ¿quién puede hacer que tú pienses profundamente? Solo tú mismo. Tú tienes que pensar profundamente, tienes que agendarte para poder orar y agendarte para tener tiempo para pensar profundamente. A partir de lo que lees en la Biblia y buenos libros basados en la Biblia, el cristiano es motivado poderosamente a pensar profundamente. Si no piensas profundamente, no vas a cambiar. Y lo último es repetición. Si no repites los mismos conceptos que aprendiste, la verdad que te fue enseñada, si no repites esos pensamientos profundos, si no repites esas enseñanzas, y por eso es que los pastores muchas veces somos llevados por el Espíritu a repetir una enseñanza. Nosotros repetimos las mismas enseñanzas de distintos textos. ¿Cuántas veces les he repetido yo sobre una mente preparada para la aflicción? ¿Cuántas veces les he repetido sobre un corazón unificado? ¿Cuántas veces les he repetido sobre un pensamiento profundo? ¿Cuántas veces les he repetido? ¿Cuántas veces les he repetido sobre la seguridad de un buen final? Díganme, ¿cuántas veces les he repetido el Salmo 34, 19? ¿Cuántas veces? Hay que repetir, porque si no hay repetición nosotros no cambiamos. Derivado de este pasaje, el Señor nos está haciendo también una pregunta y que tiene que ver con lo mismo, y es esta: la puerta abierta de la salvación a los no judíos es un llamado para nosotros, los cristianos de esta iglesia, a tener una mentalidad misionera. Nosotros no tenemos que deshacernos del kosher, o sea, de las prohibiciones dietéticas, ni de enemistades con otras naciones, no. El prejuicio que nosotros tenemos es que tenemos una mentalidad individual y local. Y lo que la puerta abierta de la salvación a los no judíos nos está exigiendo es una mentalidad misionera, es decir, una mentalidad transnacional. Ustedes y yo tenemos que ser cristianos que vivimos aquí en Medellín, pero pensamos, soñamos y oramos por todas las naciones. Gracias a Dios algunos dijeron amén. Eso es una mentalidad misionera y estamos pensando en todo lo que tiene que ver con esa actividad misionera. La pregunta es, ¿por qué después de tantos años, amado hermano, no tienes una mentalidad misionera y sigues tan centrado en ti mismo, en tu propia felicidad, en tu vida aquí en esta tierra y en esta iglesia local, y no tienes una mentalidad misionera? ¿Por qué no la tienes? Porque no has hecho que tu alma coopere. Cuando comiences a hacer que tu alma conozca bien la verdad, obedezca la verdad, piense profundamente en la verdad y se repita a sí mismo muchas veces esa verdad, tendremos en esta iglesia una iglesia masivamente inundada por una mentalidad misionera. ¿Cuántos quieren eso? Oremos. Espíritu Santo del Dios Trino, yo sé que estás aquí, yo sé que estás en medio de nosotros y sé que estás haciendo la misma obra que hiciste en el apóstol en nosotros. Sé que nos has escogido como iglesia para hacer una gran obra. Sé que esta puerta está abierta para nosotros hoy y sé que tú nos vas a usar para aprovechar esta puerta de salvación a los gentiles. Sé que nos vas a llamar a ir a los gentiles, sé que nos vas a preparar para ir a los gentiles y sé que nos vas a enviar a los gentiles. Te damos gracias por tan grande privilegio.
Reconocemos nuestra incapacidad, nosotros realmente somos cristianos minúsculos e incapaces. Pero si tú nos has escogido, Espíritu Santo, úsanos, úsanos. Quita de nosotros todo obstáculo y úsanos para que esta puerta abierta delante de nosotros nos lleve a las naciones gentiles, a llamar de todos los pueblos, a niños, jóvenes, adultos y ancianos, a ser parte de esta nueva humanidad. Te damos muchas gracias y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén.